Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos en el libro El material de Seth y nos habíamos quedado a mitad de la página 43 del libro regular. Habíamos realizado una primera sesión de este capítulo 2, personalidades fragmentadas, y precisamente nos habíamos quedado en una siguiente sesión que iban a realizar Jane y Rob con Seth, en la que Rob quería realizarle a Seth algunas preguntas, lógicamente, sobre toda esta cuestión de las personalidades fragmentadas y de las imágenes materializadas que podíamos enviar inconscientemente al exterior. Y leemos el párrafo anterior y continuamos con la parte de hoy. ¿Deberíamos continuar con las sesiones? Yo me mostraba un poco más renuente que Rob, decía Jane, por estar tan directamente involucrada. Pero qué gran oportunidad, reflexioné. Decidimos continuar por lo menos algunas sesiones más para ver lo que podría tener lugar. Rob tenía algunas preguntas respecto a las personalidades fragmentarias que quería formular. ¿Qué quería decir Seth con su aseveración de que podíamos habernos convertido en esas imágenes? Rob anotó las respuestas en un papel a fin de que no se le olvidaran y 2 noches después nos sentamos ante la Ouija una vez más. Por supuesto, por el momento no sabíamos si alguna de las sesiones podría ser la última, fuesen cuales fueran nuestras decisiones conscientes. Todo lo que sabíamos era que Seth podría desvanecerse, como lo había hecho Frank Withers. Rob tenía ya preparada su lista de preguntas a fin de que pudiéramos recibir algunas respuestas mientras todavía teníamos oportunidad. Claro, estaban Jane y Rob totalmente en ascuas por toda esa información que ya Seth había empezado a trasladarles inmediatamente, entrando al meollo, a la esencia de un montón de cosas interesantísimas que ellos, bueno, pues, lógicamente, les había dejado perplejos. Y aquí empieza la parte de hoy. Pero en esta siguiente sesión yo hablé por Seth durante un tiempo más largo de lo que hasta entonces había hecho. Seth nos dio un relato detallado de 2 vidas pasadas e inició una historia reencarnacional de la familia de Rob. El material contenía ciertas excelentes introspecciones psicológicas y, usándolas, nos encontramos llevándonos mucho mejor con nuestros parientes. Sin embargo, a mí de ninguna manera me agradaba esta insistencia respecto a la reencarnación. Jane seguía con su actitud de cuestionamiento, de incredulidad, de no aceptación plena de todo eso que estaba ocurriendo, pues debido a su personalidad, pues de no aceptar de primeras todas estas cuestiones, ¿no? Las introspecciones psicológicas son magníficas, dije a Rob durante un descanso, pero la parte relativa a la reencarnación probablemente es pura fantasía. Deliciosa, es verdad, mas solo fantasía. En esa disposición estaba Jane ante esa información que había recibido. No tienes que tomar una decisión en uno u otro sentido. ¿O sí? Preguntó Rob. ¿Cuál es la prisa? Veamos qué más tiene que decir. Además, yo he aprendido mucho respecto a mi familia esta noche y tengo por delante toda mi vida. Eso vale algo. Luego, cuando reanudamos la sesión, Rob presentó la pregunta que habíamos tenido en la mente desde que Seth mencionó por primera vez las imágenes de la playa York.
Si Jane y yo hubiéramos aceptado subconscientemente esas imágenes, ¿hubiéramos podido retornar a nuestra casa, donde somos conocidos? Las imágenes eran más viejas. Instantáneamente las palabras se acumularon en mi cabeza y brotaron por mi boca. Yo estaba fuera y Seth estaba allí. Las imágenes representaban una culminación de muchos años de experiencia con una tendencia negativa. Si ustedes las hubieran aceptado entonces, hubieran terminado como réplicas, mientras se cambiaban en las imágenes. No obstante, cualquier creatividad y constructividad que ustedes poseyeran hubiera suavizado los rostros. Hubieran sido reconocibles a los amigos, mas los cambios se habrían notado. Las personas hubieran comentado que quizás no parecían ser los mismos y con mucha razón. Pues bien, dejemos que Seth vaya desarrollando y explicando todo esto porque pues para cualquiera que haya leído por primera vez el material de Seth, esto de la proyección de imágenes de personalidad propias fragmentarias, pues es sumamente novedoso e interesante. ¿Hemos tenido alguno de nosotros otras experiencias similares?, inquirió Rob. Hubo una tarde en un pequeño parque cuando tenías alrededor de 11 años. Pensaste que estabas solo. Eran alrededor de las 5 de la tarde del 17 de septiembre, cierto día en que no había escuela. De pronto se apareció otro niño. Tú no lo habías visto llegar y diste por supuesto que había venido por una senda que se hallaba alrededor de un kiosco para músicos. En las manos traía algunas matatenas. Se miraron uno al otro y estuvieron a punto de hablar, cuando una ardilla saltó a un árbol próximo. Tú giraste la cabeza para ver a otro lado, y cuando te volviste de nuevo, el niño se había ido. Por algún tiempo estuviste reflexionando y luego se te olvidó por completo el incidente. De hecho, en ese preciso momento, tu hermano Loren se asomaba por la ventana del taller de tu padre, al otro lado, y no vio nada. ¿Era el niño real o qué?, preguntó Rob. Era un fragmento de personalidad de ti mismo. En ese momento estabas deseando un compañero de juegos y tenías celos porque tu hermano permanecía tanto tiempo con tu padre. Casi sin saberlo, materializaste un fragmento de personalidad como compañero de juego. En aquel entonces no tenías manera de saber lo que había pasado y no pudiste dar ninguna permanencia a la imagen. Bueno, pues esto es otra de las experiencias de Rob que no recuerda, porque según Seth estas cosas las hacemos todos inconscientemente. Y bueno, pues sigue siendo sorprendente. Esto nos lleva a pensar a los lectores de qué manera puede haber ocurrido en nuestra vida alguna situación similar en la que hayamos visto pues alguna imagen de personalidad proyectada por nosotros mismos inconscientemente. Y bueno, pues esto es de máximo interés, pero lógicamente a partir de este momento podríamos ser más conscientes, dado que ya sabemos que eso ocurre, pero hasta este momento pues ni siquiera hubiésemos reparado en ninguna de estas circunstancias, ¿no? Sigue diciendo Seth. Ocasionalmente una personalidad se asombrará a sí misma por tal producción de imágenes. Por lo regular, este fenómeno se desvanece para cuando la personalidad llega a ser un adulto. Sin embargo, en la infancia tales ejemplos son frecuentes. A menudo, cuando un niño grita debido a algún espanto, lo que ha visto es una producción de imágenes o proyección fibrosa. Curiosa manera de llamarlo por Seth, proyección fibrosa, formada por un vívido deseo por parte del subconsciente.
Si lo que está diciéndonos Seth es que esto se produce con mucha más frecuencia cuando somos niños y menos cuando somos adultos, ahora ya empieza a cuadrar algo más, alguna experiencia que podamos recordar o que nuestros padres recuerden de haberles dicho en su momento que teníamos algún amigo, que jugábamos con él, es el amigo imaginario, que ahí podría encuadrarse esta situación de habernos ocurrido. Me encanta la forma en que liga todo esto con la motivación subconsciente, dije más tarde. Hablaba Jane. Rob sonrió. ¿Preferirías que no lo hiciera? Pero reencarnación y niños que forman personalidades fragmentarias o lo que sean, como compañeros de juego, fruncí el ceño, dice Jane. No obstante, es fascinante como un diablillo, y piensa en lo que significa si es cierto. Estaban comentando Jane y Rob pues todas estas cuestiones con esa perplejidad, ¿no? Y piensa en la gente que hemos conocido y que de pronto nos parecen por completo diferentes a lo que solían ser, de maneras que no podemos imaginar, insistió Rob. Si Seth tiene razón, en realidad se convirtieron en las imágenes destructivas que tenían de sí mismos, al igual que esas imágenes como una pareja de viejos que tuvieron en aquel club de la playa York, Jane y Rob. Me estremecí con intranquilidad, dijo Jane. Pero, ¿sería siempre destructiva o no? ¿No podría funcionar exactamente de manera contraria? Dijo Jane. ¿Preocupada?, me preguntó Rob en tono de burla. De ninguna manera, contesté con suavidad, pero podía ver los rostros de aquella pareja todavía en mi mente, y existían tantas preguntas todavía en el aire. Algunas de ellas fueron contestadas en las siguientes sesiones, y esta explicación, tomada de una sesión que tuvo lugar 3 años después, resulta ahora particularmente interesante. Va a reproducir lo que en una sesión de 3 años después volvió a explicarse sobre esa aparición, que dice así. De la misma manera que las proteínas y sustancias químicas del cuerpo pueden usarse para formar diversos tipos de imágenes, también pueden utilizarse para formar una úlcera, bocio o para efectuar otros cambios en el mismo cuerpo. Aquí se niegan emociones particulares, se disocian. El individuo no quiere aceptarlas como parte de sí mismo. En vez de proyectarlas al exterior, como tú lo hiciste en las imágenes de la playa York, son dirigidas a un área específica del cuerpo, o en otros casos se deja que vaguen, y para decirlo de algún modo, se tornen en viajeros que causan problemas a través del sistema físico del cuerpo. Bien, pues esta explicación que nos da ahora mismo Seth encaja perfectamente con algunas explicaciones muy detalladas que realiza Ramtha sobre cómo, también las realiza Querión, sobre cómo las emociones que tenemos se trasladan al cuerpo en forma de hormonas emitidas por esas glándulas endocrinas que tenemos pues distribuidas por todo el cuerpo. Tenemos pues algunas en nuestro cerebro, otras por todo el sistema simpático, y bueno, es la manera en la que sentimos corporalmente las emociones. No podríamos sentir corporalmente las emociones si no tuviésemos un cuerpo en el que poder manifestarlas, y la manifestación de las emociones en el cuerpo fisiológicamente se produce por la producción de esas hormonas que realizan esas glándulas endocrinas. A esto se refiere Seth con que las proteínas y sustancias químicas del cuerpo, que son esas hormonas emitidas por las glándulas endocrinas, pueden usarse para formar diversos tipos de imágenes.
Eso sí se exteriorizan esas emociones. Pero también pueden utilizarse para provocar pues, algunos problemas fisiológicos. Dice aquí Seth una úlcera, bocio u otros cambios corporales. Eso es cuando estas emociones, en vez de proyectarlas al exterior, como en esas imágenes de la playa York, en cambio son dirigidas a un área específica del cuerpo o se deja que vaguen y se tornen en viajeros que causan problemas a través del sistema físico. Sigue reflexionando Jane. Por la época en que Seth nos dio esta información, ya teníamos los antecedentes para entenderla. En sus discusiones sobre la salud, Seth siempre había sostenido que la enfermedad a menudo es resultado de emociones disociadas o inhibidas. La psiquis intenta deshacerse de ellas, proyectándolas hacia un área específica del cuerpo. En el caso de úlceras, la energía derivada va a dar a la producción real de la úlcera misma. Si áreas realmente grandes del yo se hallan inhibidas, puede formarse una personalidad secundaria, agrupada alrededor de aquellas cualidades desconfiadas y negadas por el ego primario y por lo regular opuestas a él. En otros casos, las emociones inhibidas pueden proyectarse al exterior y en otras personas, o como en el caso de las imágenes de la playa York, la energía muy cargada, reprimida, puede realmente formar imágenes pseudofísicas que presentan la personalidad con la imagen físicamente materializada de sus temores, de sus miedos. Sin embargo, en aquel entonces todo esto era nuevo para nosotros. Por todo lo que yo sabía, sigue diciendo Jane, Seth era él mismo una personalidad secundaria. Esto lo sabemos por un relato posterior que realiza Seth, o en varias veces habla del tema de que él es una personalidad secundaria. Podríamos decir que es un nodo de determinado nivel, pero que como ya tiene Seth conciencia de otro nodo de superior nivel de su mente, al haber logrado expandir su conciencia, eso es lo que hace un maestro ascendido, pues en alguna parte de habla Seth nos relata, también lo hace en el material de Seth, cómo tiene otro aspecto de su personalidad superior al que le llama Seth 2. Esto es interesantísimo porque es la única canalización que nos habla claramente y con detalle de niveles de personalidad de los cuales eres consciente simultáneamente. De hecho, no solo Seth nos habla de niveles superiores de su personalidad, que dominan un más amplio espectro de la fragmentación, sino que nos habla de otras fragmentaciones que en ese momento él mantiene en el plano físico, mientras en estos años seguía canalizando esta información a través de Jane. En concreto, pues al principio de Habla Seth nos habla de que a veces decide tomar un descanso de un periodo de 100 años en forma de árbol. En otra ocasión nos hablará de una vida en forma de un perro y, en fin, pues todo esto nos empieza a clarificar y a encajar el puzzle mental que tenemos sobre la información de la fragmentación, lo cual es pues extremadamente enriquecedor. Repito y sigo. Sin embargo, en aquel entonces todo esto era nuevo para nosotros. Por todo lo que yo sabía, Seth era él mismo una personalidad secundaria. Es decir, había otra en un nivel superior de su mente, ya siendo él consciente de ella. Sin embargo, en aquel entonces, sigo leyendo después de esa frase que iba a repetir otra vez.
aun cuando las encontramos bastante intrigantes, ciertamente no estábamos convencidos de que Seth fuera alguien que hubiera sobrevivido a la muerte. Jane todavía estaba con sus dudas. Lo más probable, según pensábamos, era que se tratara de una porción muy viva de mi propio subconsciente. Jane no se creía todavía lo de que Seth era real, sino que lo achacaba a alguna manifestación de su subconsciente, probablemente por la fuerte influencia durante todo el siglo XX del materialismo científico, en el que todas estas cuestiones extrasensoriales pues se intentan achacar a diversas manifestaciones patológicas, neurológicas o psicológicas de la persona que tiene estas experiencias. Ya en ese momento habíamos llevado a cabo suficientes lecturas para preocuparnos respecto al ángulo de la personalidad secundaria. No obstante, no había evidencia alguna de excesiva emotividad en el material. No existían odios reprimidos, prejuicios o deseos. Jane y Rob se empezaron a dar cuenta de que Seth era una personalidad muy peculiar, porque no se apreciaban esos rasgos humanos en él, esos rasgos de la emoción pendular, de las bajas pasiones, de la oscuridad egoica. En aquel momento, Jane y Rob pues no habían oído hablar nada del ego. En 1967 comenzaba la canalización de un curso de milagros y no tenían ningún contacto todavía de ninguna explicación de textos revelatorios modernos. De hecho, bueno, pues Seth fue uno de estos primeros textos, ¿no? Y bueno, pues ellos explicaban que notaban que Seth era, pues como dice aquí, una personalidad que reflejaba en su información que no había evidencia alguna de excesiva emotividad. O sea, se veía que Seth no era una persona emocionalmente inestable, ¿no? No existían odios reprimidos, prejuicios o deseos. Seth no hacía demandas de ninguna especie sobre ninguno de nosotros. Eso ya le llamaba la atención a Jane. Entre tanto, se presentaron los días festivos en Navidad. No celebramos sesiones durante 2 semanas y ambos nos preguntábamos qué ocurriría cuando lo intentáramos de nuevo. Si es que lo hacíamos. Pero el siguiente episodio desquició por completo nuestras ideas de lo que era posible. Tanto refutó nuestras teorías convencionales que estuvimos a punto de poner fin a todo este asunto. Obviamente no lo hicimos. No obstante, nuestras sesiones iban a dar color a nuestras actividades en los siguientes años e influyeron enormemente en la dirección en que yo permitiría que funcionaran mis propias habilidades psíquicas. Aquí termina este capítulo 2, las personalidades fragmentadas, y en este momento pues comenzamos el capítulo 3, que se titula Seth asiste a una sesión, un nuevo, entre comillas, juego de dedos. Y sin más preámbulo, pues comenzamos a leer este capítulo 3, que dice así. Empieza hablando Jane. Una sesión espiritista experimental fue la siguiente en la lista de experimentos para mi libro. Jane, recordemos que ya había decidido pues escribir sobre cuestiones sobrenaturales, sobre cuestiones de percepción extrasensorial, como se llamaban en aquella época. Y bueno, pues precisamente el haber realizado la Ouija y tener como efecto secundario haber conocido a Seth era precisamente motivado porque ella quería empezar a
practicar sobre todas aquellas cuestiones de cara al libro que iba a escribir y que el editor le había animado a ello. Ahora nos cuenta que la siguiente experiencia, la siguiente en la lista de experimentos para mi libro, fue una sesión espiritista experimental. Dice: teníamos una idea sumamente vaga de lo que era una sesión espiritista, pues nunca habíamos asistido a una. Pensábamos, no obstante, que más de 2 personas deberían verse involucradas, por lo que decidimos pedir a Bill McDonnell que se uniera a nosotros. Bill McDonnell es este amigo que ya ha salido anteriormente aquí en lo relatado por Jane, puesto que él era el único que sabía de nuestros experimentos. Bill se presentó la noche del 2 de enero de 1964 y, con la animación del momento, yo sugería que los 3 hiciéramos una prueba. Los resultados fueron tan sorprendentes que, en lugar de parafrasear las notas de Rob, voy a incluirlas exactamente como las escribió. Por una razón, él era mejor observador de lo que yo podía ser, y la manera en que sus notas estaban escritas muestra su estado mental, su actitud cuidadosa y precavida y su postura crítica. Bill McDonnell leyó las notas y estuvo de acuerdo con ellas respecto de la descripción de lo ocurrido. Las notas de Rob dicen así: comenzamos por tomar asiento ante una mesa pequeña, en nuestra sala de estar. Cubrimos la mesa con un trozo de material oscuro. La cocina tiene comunicación con la sala, por lo que cerramos las persianas en ambos cuartos y bajamos las cortinas sobre ellas, dejando un ambiente de oscuridad. No sabiendo cómo proceder con exactitud respecto a celebrar una sesión, conectamos un pequeño foco eléctrico rojo, un adorno de Navidad, para tener algo de luz. Nuestras paredes son blancas, por lo que podíamos ver bastante bien una vez que nos adaptamos a la semioscuridad. Pedí a Jane que pusiera su anillo de bodas sobre la mesa. Los 3 nos tomamos de las manos alrededor de ella. Sentado calmadamente, con la escasa luz y contemplando la sortija, comprendí que como observador, libre de preocupaciones, podría no tener muchas dificultades para ver cualquier cosa que quisiéramos ver. En el extremo del anillo apareció un pequeño punto de luz, pero al mover el brazo descubrí que podría hacer que la luz titilara, apagándose y encendiéndose. Era simplemente el reflejo rojo del foquito, por lo que lo coloqué detrás de las cortinas, donde la luz era difusa. Cuando tú inicias alguna de estas experiencias, estás sugestionado y entonces ya cualquier pequeña cosita piensas que puede ser efectivamente pues una manifestación trascendente, pero lógicamente ahí la sugestión juega un papel y no siempre ocurre así. Nada ocurrió de nuevo cuando nos dirigimos a mirar el anillo. Yo empecé a hacer preguntas en voz alta, de una manera fortuita, mas no las dirigí a Seth. Luego, de pronto, Jane anunció con una voz clara y firme: «Vigila la mano». Era más bien una orden, y entonces supe que Seth estaba con nosotros. Jane sintió que su mano se iba enfriando poco a poco. Para mi alivio, Seth, a través de la voz de Jane, describió en detalle cada efecto que siguió, de modo que, según dijo, no hubiera duda respecto a lo que ocurriría. Seth tiene mucho humor, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta sesión, lo primero que hace a Jane se le estaba enfriando la mano debido a tenerla cogida en una posición seguramente que cortaría la circulación. Y le dijo Seth a los demás, dado que Jane está fuera, ¿no? Vigila la mano. Bien. Empezó por decirnos
que contempláramos el pulgar de Jane. A partir de ahí viene lo serio. Seth le dice a Rob y a Bill que contemplen el pulgar de Jane. La punta del dedo empezó a brillar y parecía ser que la carne fluía con una luz blanca y suave. No hubo ningún efecto radiante, sino que meramente varió el color de la carne misma, del dedo pulgar de Jane. Puesto que la mano se encontraba en la oscuridad, no había posibilidad de malinterpretar el cambio. El brillo se extendió a lo largo de todo el pulgar, hasta el monte de carne en su base, junto a la palma. Contempla cómo desaparece el monte, dijo Seth, con más que una ligera satisfacción. ¿Ves el cambio de color y las sombras en la palma? Si quieres una demostración, entonces la tendrás, aunque parece tonto. Y ahora la muñeca. ¿Ves cómo se engrosó y se pone blanca? La muñeca de Jane, en verdad, se engrosó, se ensanchó. Se hallaba sentada con la mano izquierda oprimida sobre la mesa. Usaba un suéter negro, con las mangas remangadas, y la luz blanca y fría se extendía sobre la muñeca, que se hacía más gruesa hasta el antebrazo y el suéter. Luego la mano comenzó a cambiar sus proporciones generales y adquiría una forma de garra. Yo tuve la molesta impresión de la garra de un animal. Rob estaba empezando a alucinar, claro, veía la mano de Jane convertirse en una garra de un animal. Los dedos de Jane, normalmente largos y gráciles, se habían encogido para convertirse en apéndices cerdosos, según me pareció. El brillo cundió por las palmas, eliminando las sombras que normalmente se debían ver allí, por lo que no parecía que los dedos estuvieran meramente doblados. Lentamente, la mano recuperó su forma normal. Jane estaba sentada con las palmas hacia arriba. Ahora Seth realmente se extendió. Los dedos comenzaron a hacerse más largos y a blanquearse. Luego, un segundo juego de dedos empezó a elevarse sobre los propios dedos de Jane. Ahora podría haber sido sumamente fácil para Jane doblar sus dedos en esta posición. Pero aquí nosotros tres vimos el segundo conjunto crecer y hacerse más largos y blancos. Además, este segundo juego tenía las uñas en la parte superior. Si hubieran sido los dedos propios de Jane, las uñas hubieran estado vueltas hacia la mesa e invisibles. Para ser un primer intento, lo estoy haciendo, dice Seth, para ser un primer intento lo estoy haciendo primorosamente. ¿Qué piensas de esto? Echa una buena mirada, le decía Seth hablando por Jane a Bill y a Rob. Durante algunos minutos estudiamos el efecto que se hallaba frente a nosotros. Para mí, los dedos extra, doblados tan grotescamente, me parecían cerosos, casi húmedos, como si apenas recientemente se hubieran moldeado. Jane no pareció estar tan atemorizada. Luego, gradualmente, el juego extra de dedos desapareció. Ahora la mano cambia de nuevo, indicó Seth. Se convierte en grasa aplastada. Frank Withers tenía una mano como esa, exactamente como esa. Frank Withers era un bobalicón, dijo con gran satisfacción, aun cuando Frank fue, de acuerdo con Seth, un fragmento de personalidad de su propia entidad. Es decir, Frank Withers fue Seth. Este es el humor de Seth. La mano se puso aplastada y regordeta por un momento. Sigue contando las notas de Rob. Luego recuperó su forma de garra.
Ahora, me dijo Set a mí, muy cuidadosamente extiende los dedos y toca la mano. Quiero que la toques, a fin de que puedas sentir cómo es. Con mucho cuidado, coloqué la punta de mis dedos sobre la palma de Jane. Aquella, como garra, se sentía muy fría, húmeda y viscosa, y la piel tenía una sensación grumosa a la que yo no estaba acostumbrado en la mano de Jane. Set hizo que esta luz interna fría bañara la muñeca y la palma de la mano de Jane, hasta un grado todavía más notable. En la unión de la mano y la muñeca, la carne creció hasta convertirse en un bulto semejante a un huevo. El aspecto blanco inundó el brazo de Jane hasta el suéter y se escurrió hasta sus dedos, hasta que toda semblanza de sombra hubo desaparecido del brazo y la palma. Luego, para poner fin a esta parte de la demostración, Set hizo que Jane colocara las manos una junto a la otra sobre la mesa, de modo que pudiéramos ver con claridad la diferencia entre las dos. Gradualmente, la mano retornó a lo normal y Set nos ordenó que tomáramos un periodo de descanso. Después del descanso, Set nos dijo que cerráramos la puerta que da al baño. El lado de la puerta que da a la sala tiene un espejo de gran tamaño y Set nos dijo que nos miráramos en él. Puesto que el espejo es alto y delgado, tuvimos que colocarnos muy juntos en los tres lados de la pequeña mesa, con objeto de que pudiéramos ver nuestros reflejos. Jane estaba sentada en medio. Sus labios se hallaban muy cerca de mi oído mientras hablaba. Yo podía oír y sentir el aliento de cada una de sus sílabas y cada respiración que tomaba. Su voz bajó de volumen considerablemente y en verdad tuve la sensación de que ella, en realidad, estaba hablando por alguna otra persona. Más que por una personalidad subconsciente que simplemente se llamaba Set, por ejemplo. Es decir, era otro tipo de canalización que en ese momento estaba realizando Jane, que a Rob le pareció diferente de cuando canalizaba a Set. Ahora los tres, mirad vuestro reflejo claramente en el espejo, exactamente como deberían hacerlo. Estad pendientes, porque cambiaré la imagen de Jane y la reemplazaré por otra, dijo Set, y la imagen de Jane comenzó a cambiar. Su cabeza cayó un poco más abajo y al mismo tiempo varió la forma de su cráneo. Su cabello se hizo más corto y se alisó sobre ella hasta que se estrechó más. Los hombros de la imagen en el espejo se encorvaron y se hicieron más estrechos. Luego, la cabeza en el espejo se inclinó y miró hacia abajo, mientras la misma Jane se sentaba con la cabeza recta, mirando directamente hacia el espejo. Más tarde Jane confesó que esto le produjo un choque mucho mayor que cualquier otra cosa. Yo la miré primero a ella junto a mí, y luego en el espejo. No había duda respecto a la diferencia que había entre las dos. Asimismo, vi una sombra que circundaba la imagen del espejo. Al mismo tiempo, tuve la sensación de que el rostro colgaba hacia delante del cuerpo. La cabeza del espejo pareció hacerse más pequeña y detecté un tenue brillo a su alrededor, mientras colgaba en el espacio, aparentemente entre el reflejo del espejo y nosotros tres. Asimismo, fue obvio que la imagen del espejo estaba sentada varios centímetros más abajo de donde estaba Jane, y de vez en cuando la misteriosa cabeza se inclinaba y luego colgaba delante del cuerpo. Fin de las notas de Rob. Bueno, pues esto sí que es un relato bastante más impresionante de lo que suponía canalizar sencillamente a Set, ¿no? Set estaba en ese momento pues haciendo una demostración
de todo aquello que había ya venido diciendo, de que todo esto es una creación mental nuestra. Y la demostración de Seth consistió, solo por el ejemplo, en manipular la estructura psicológica de Jane para que ella misma pudiese recrear en el espejo esa singularidad del diseño para que se viese claramente por Rob, por Bill y por Jane que esto finalmente es un diseño. Durante la sesión, relata ahora Jane, yo no me había sentido ni un poco nerviosa ni atemorizada. Sin embargo, ya al final sentí un profundo choque al ver tal diferencia entre la imagen en el espejo y yo misma, normal de todo punto, claro. Creo que momentáneamente temí verme realmente así. Después de todo, esa es una reacción completamente normal, para cualquiera además. Por lo regular, cuando uno se ve en el espejo, este nos presenta una fiel reproducción y ninguna mujer va a sentirse muy contenta de ver una aparición espectral que la mira fijamente, por supuesto. Cuando Seth se hizo cargo de las cosas, su confianza hizo que desaparecieran todas las otras ideas y dudas de mi cabeza. No obstante, todo el tiempo mantuve los ojos bien abiertos. Pude así examinar las diferencias entre mis manos, por ejemplo, y ver el otro conjunto de dedos y el brillo blanco que se extendía hasta el borde de mi suéter arremangado. En esta ocasión, Seth, canalizando a Jane, había mantenido cierta conciencia en Jane para que pudiese observar todas estas cuestiones, pese a que él mismo la estaba manipulando. No obstante, todo el tiempo mantuve los ojos bien abiertos. Pude así examinar las diferencias entre mis manos, por ejemplo, y ver el otro conjunto de dedos y el brillo blanco que se extendía hasta el borde de mi suéter arremangado. Parecía que, cuando Seth hablaba, producía un leve chasquido y desaparecía. Y no obstante, un tremendo sentido de energía me invadía cuando él lo hacía. Excepto por la imagen del espejo al final, nada me molestaba en absoluto. Este tremendo sentido de energía que notaba Jane que le invadía cuando Seth estaba hablando por ella, tiene alguna similaridad con algunas experiencias que todos nosotros podemos tener cualquier noche al despertarnos de una pesadilla. Y esto tiene una explicación que iremos dando en su momento oportuno. Esto me recuerda alguna experiencia propia en relación a esa energía. Sencillamente porque, bueno, yo procuro estar muy consciente de estas cuestiones que le ocurren a todo el mundo, solo que si no estás consciente y vigilante y alerta de que este fenómeno ocurre, pues no te fijas en él. Sencillamente lo consideras un aspecto más del estado exaltado en el que te despiertas después de una pesadilla. Pero tan pronto como terminó la sesión, sigue diciendo Jane, yo me sentí totalmente sobrecogida. En vez de estar animada por la parte de Seth en los acontecimientos, estábamos desquiciados. Claro, es que esto es un shock, normal. Todos sabíamos lo que habíamos visto. Rob incluso había tocado la mano en un momento determinado, y Seth nos había ofrecido muchas ocasiones de comprobar los efectos conforme ocurrían. No podíamos aceptar la evidencia de nuestros sentidos, ni podíamos realmente negar una evidencia tan obvia. Aun cuando estábamos tratando de experimentar para el libro que quería escribir Jane,
No queríamos, pensamos, aun cuando estábamos tratando de experimentar para el libro, pensamos que las sesiones eran una locura, algo nada respetable. No queríamos que Seth estuviera involucrado y específicamente habíamos decidido con firmeza no preguntarle. O sea, estaban en tal estado de shock que no querían volver a saber nada de todo aquello. Mi escepticismo intelectual se suscitó simplemente debido a que esta experiencia había tenido tanto éxito. Claro, cuando alguna experiencia de las que podamos tener en esta vida física se sale tan completamente de los patrones aceptados por nuestro diseño que, aunque haya una evidencia, la negamos. Y en eso, pues estaba, en esa idea de negación, estaba navegando Jane en ese momento. Pese a la evidencia, ella, como recurso defensivo ante el temor, pues estaba ya fabricando un argumento de negación de lo que había ocurrido. Arguíamos una y otra vez sobre si la sugestión podría o no haber sido responsable, pero sabíamos que esto no podía explicar ni la mitad de lo que había ocurrido. Claro, Seth, cuando da pruebas sabiendo que se va a achacar a la sugestión, pero para que sea difícil negar la evidencia, ¿no? Difícilmente podría explicar la característica de grumos que Rob había sentido en el tacto de su mano al tocar la mía, dice Jane, o el segundo juego de dedos, aun cuando decidimos que podría, en cursiva, quizás haber explicado la extraña imagen en el espejo. Sí, ellos pensaban que las alucinaciones visuales son más fáciles de explicar como singularidad de la mente material que el tacto. Entonces, bueno, pues estaban ahí hablando sobre estas posibilidades. La verdad es que por primera vez en nuestras vidas nos encontramos nosotros mismos experimentando sucesos que no podíamos explicar y dudando de la evidencia de nuestros sentidos. Algo incómodo para cualquiera. Todo el asunto ejerció tal efecto sobre nosotros que decidimos que no trataríamos de repetir ese tipo de sesión de nuevo durante 3 años. Claro, se quedaron completamente impresionados. Abre paréntesis, como verá el lector, sin embargo, Seth se presentó en forma de aparición en la sesión número 68. De hecho, pues luego se hicieron algunos dibujos de lo que supuso esa aparición de Seth, que vamos a intentar mostrar en este mismo momento. Dice aquí, en estos dibujos, aparición de Seth como la vio y dibujó Bill McDonnell. Los dibujos originales se hicieron con bolígrafo azul en hojas separadas de papel y aquí se sobrepusieron y trazaron en negro para facilitar la reproducción. El primer dibujo se halla en la parte superior izquierda. Nótese la obvia mejoría en el esbozo posterior. Bien, pues luego también aparece Seth con forma humana. Son todos estos otros retratos que se realizan de haber tenido esas contemplaciones. La verdad es que el dibujo que realiza Bill pues es inquietante,
pero lógicamente la experiencia de hablar con Seth quita toda inquietud a cualquier representación gráfica. Y sigue diciendo, de ahí en adelante siempre mantuvimos las luces encendidas para verificar con más facilidad cualesquiera efectos que pudieran presentarse. El trabajo posterior me ha convencido de que los fenómenos psíquicos no se aparecen simplemente porque queremos que lo hagan o como resultado de la sugestión por sí sola. Otros efectos posteriores tuvieron lugar a plena luz. Durante algunas de mis clases de percepción extrasensorial, por ejemplo. La aparición de Seth también tuvo lugar a plena luz. Asimismo, esa aparición de la sesión 68, muy posteriormente. Asimismo, desde entonces he conocido incidentes adicionales, cuando grupos de personas sumamente susceptibles a la sugestión y con poco sentido crítico, se han congregado en salones oscuros, esperando todo tipo de apariciones, y nada ocurrió en absoluto. Creo que tanto Rob como yo nos disgustamos al vernos forzados de pronto a encarar temas que no estábamos listos para enfrentar. Todo estaba ocurriendo con gran rapidez. No había pasado un mes desde que empezamos con la tabla Ouija. Nuestras ideas de lo que era posible se estaban convirtiendo en algo de locura. Decidimos celebrar otra sesión para ver lo que Seth tenía que decir respecto a este asunto y nuevamente consideramos la conveniencia de poner término a los experimentos. Libro o no libro. No obstante, difícilmente podíamos culpar a Seth, puesto que la sesión había sido nuestra idea desde un principio. Ahí tenían tentación de proyectar algún tipo de culpa sobre Seth, pero claro, ellos fueron los que decidieron hacer una sesión espiritista. Yo tenía que escribir los resultados de la sesión para uno de los primeros capítulos del libro ese que iba a escribir, y difícilmente sabía cómo proceder. La siguiente noche celebramos lo que pensábamos que podría ser nuestra última sesión. Al terminar esta, supimos que estábamos comprometidos y, para nosotros, esta sesión realmente marca el principio del material de Seth, el fin de los datos preliminares. Todo esto que hemos ido relatando, todo esto que hemos ido leyendo, relatado por Jane, hasta bien entrado el capítulo 3, fueron los contactos preliminares que tuvieron Jane y Rob con Seth, canalizando a Jane. Dice que la siguiente sesión fue la que comenzó propiamente el material de Seth, la información que Seth les quería empezar a dar. Al terminar la siguiente sesión, supimos que estábamos comprometidos y para nosotros esta sesión realmente marca el principio del material de Seth, el final de los datos preliminares. Por primera vez, Seth realmente se presentó como otra personalidad, definida, riendo y bromeando. Rob simplemente no podía creer que él estuviera hablándome a mí en términos ordinarios. Pero, más que esto, el largo monólogo de Seth sobre la índole de la realidad nos cautivó e intrigó. No teníamos ni idea que se trataba de una explicación sumamente simplificada y astutamente eslabonada para nuestro nivel de entendimiento en ese momento. Claro, cuando Seth explica la naturaleza de la realidad trascendente, no la que nosotros apreciamos aquí, sino la que está detrás de la que luego se manifiesta simbólicamente aquí, tiene que empezar a hacerlo pues de una forma muy simplificada y muy eslabonada
para que los que la escuchamos por primera vez podamos ir construyéndonos una idea de lo que es aquello. Eso es lo que dice Jane, que posteriormente se dio cuenta de que las primeras explicaciones de Set eran más bien sencillas con respecto a lo que luego adicionalmente iba añadiendo a esas explicaciones para ir haciéndolas pues cada vez más complejas, pero siempre amoldándose al ritmo de comprensión de Jane y de Rob. No teníamos idea de que se trataba de una explicación sumamente simplificada y astutamente eslabonada para nuestro nivel de entendimiento en ese momento. No obstante, produjo en nosotros una tremenda impresión. Durante aproximadamente 3 horas yo hablé por Set en esa siguiente sesión, recorriendo el salón de un lado a otro, bromeando, haciendo pausas de vez en cuando, a fin de que Rob se pusiera al corriente en sus notas y entregando este monólogo al tiempo que usaba gestos, expresiones faciales y verbales e inflexiones enteramente diferentes a las mías propias. Cuando se canaliza, el cuerpo de la persona humana canalizadora está cedido a la entidad que canaliza. Y entonces la entidad que canaliza adopta sus propios gestos, su propio estilo locutorio, en fin, todo lo derivado de su propia personalidad. Hablé constante y continuamente sin titubeo alguno, desglosando un material filosófico serio con comentarios joviales, de manera muy semejante a como lo hace un profesor en un pequeño seminario. La sesión despertó así nuestra curiosidad intelectual e intuitiva, hasta que todo pensamiento de descontinuar se fue por la ventana, ya después de Set mostrarse jovial, afable, personal, cercano, confiable, pues ya abandonaron toda idea de dejar las sesiones y dejar el tema. Y lo vamos a dejar aquí antes de empezar con el relato de esa primera sesión que se considera el material de Set y que duró esas 3 horas y que, según Jane y Rob, fue interesantísima y les quitó de la mente toda idea de abandonar las sesiones con Set, y ya empezó aquí, propiamente dicho, la canalización regular del material de Set. Lo hemos dejado al final del primer párrafo de la página 52 del libro regular y, bueno, pues simplemente avanzaros que a partir de aquí la cosa ya comienza con máximo interés, dado que la información que Set nos revela es súper enriquecedora. Y sin más, lo dejamos para la siguiente sesión. Prospector.